base a esa ecuación de la recta, modelamos el movimiento, la ecuación de itinerario, la modelamos experimentalmente. Ahora, en el caso del MRUA, debemos aplicar un segundo criterio que corresponde a un proceso matemático que nos permite determinar la relación existente entre dos variables X y Y, consideradas en cierto experimento, cuyo gráfico no corresponde ahora a una tendencia lineal. Y aquí está el primer problema. El gráfico no corresponde a una tendencia lineal. Y se vuelve entonces más complejo obtener el modelo matemático final. Ahora, la rectificación, decimos que es muy útil en gran cantidad de experimentos, siendo un procedimiento esencial en el tratamiento de datos experimentales. ¿A qué nos referimos con esto? En el caso de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o algún otro tipo de movimiento, la gráfica original, tal como mostramos aquí en la figura, corresponde no a una línea recta, sino que a una curva. Y aquí no podemos entonces aplicar nuestra tendencia. Ahora, siempre es importante el graficar inicialmente los datos originales y ahí nosotros decimos, chuta, no es una recta, es una curva, por lo tanto debemos rectificar. Entonces planteamos aquí que en esta figura número 1 están graficados los datos originales, pero la tendencia es no lineal y con ello debemos aplicar la rectificación. ¿En qué consiste la rectificación? Tal como plantea el nombre, rectificar significa transformar esto a una línea recta. ¿Cómo? Aplicando logaritmo natural a cada uno de los valores de nuestra tabla original. Y con esto construimos una segunda tabla en base al logaritmo natural. Y esto debería arrojarnos una tendencia ahora lineal, tal como se muestra en la guía de laboratorio, en donde tenemos esa, ahora esta es una tendencia lineal, pero si aplicamos la ecuación de la recta, el problema es que nos queda en esta ecuación en términos de los logaritmos de estas variables originales. Y con ello tenemos que hacer un tratamiento, un segundo tratamiento para volver a las variables originales. Ahora aquí una pregunta común en esta parte. ¿Por qué usar logaritmos naturales y no logaritmo en base 10? Entonces nosotros planteamos que se puede usar un logaritmo en cualquier base, pero debe aplicarse de la misma forma a ambas variables y al mismo tiempo el tratamiento que nosotros vamos a ver varía un poco en el tratamiento final si es que estamos trabajando en logaritmo natural, que es en base E, número de Euler, o logaritmo en base 10, que es el log que aparece en la calculadora, o un logaritmo en otro tipo de base. Con este análisis, nosotros decimos ya, ahora el gráfico rectificado corresponde a una línea recta y para nosotros no es tan importante el manejo de los logaritmos, el saber las matemáticas y todo el tratamiento que hay detrás, sino que nos interesan dos puntos específicos. Uno es el punto en donde corta la recta al eje y este es el parámetro B. Y por otro lado, nos interesa la pendiente de esta gráfica, la pendiente M.
Y con esto, entonces, nosotros podemos construir ahora la ecuación de la recta, pero como decíamos, las variables que están involucradas son los logaritmos de la variable y el logaritmo de la variable x. Aquí ya hay una pequeña diferencia en lo que yo estoy planteando, ya que yo describí el corte en el eje como B y hay textos que lo definen como C. ¿Sí? Si cambiamos entonces para no confundirlo, lo vamos a dejar como C. Y la ecuación de la recta, como decíamos, nos queda en términos de el logaritmo natural de la variable y es igual a la pendiente por el logaritmo natural de x más c. Y nosotros trabajamos con la ecuación de la recta, que nos decía que la variable y era igual a m por x más c en este caso. Pero como digo, la variable en el eje y corresponde a los logaritmos. Oh, profesor, no está grabando. Chuta, se me olvidó, estaba pensando justamente estos días que ustedes habían grabado por otro lado. Ya, vamos a grabar y partimos de cero. Ya, volvamos entonces al inicio para que la grabación quede completa. Tenemos entonces la sesión de medición de MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, y el proceso de rectificación. Y planteamos que el proceso de rectificación, un proceso matemático, para determinar la relación existente entre dos variables, x y y, del experimento, en el caso en que el gráfico no corresponde a una tendencia lineal. Y mostramos aquí, entonces, el gráfico de las variables originales, donde se ve, en este caso, una parábola, y entonces aquí no podemos aplicar el criterio que utilizamos en el caso del MRU, en donde la gráfica nos daba una recta y trabajábamos en base a la ecuación de la recta. Entonces, el procedimiento corresponde a aplicar logaritmo natural a cada una de los datos obtenidos, construyendo una nueva tabla de valores. Esta tabla de valores la llevamos ahora a una gráfica que está en función de justamente el logaritmo natural de y en el eje vertical versus el logaritmo natural de x en el eje horizontal. Y también planteamos que se puede usar un logaritmo en cualquier base, pero debemos aplicarlo de la misma forma, es decir, el mismo tipo de logaritmo a cada uno de los datos que nosotros obtuvimos originalmente. Ahora, esta gráfica rectificada, decíamos que justamente el proceso sirve para transformar en una recta el gráfico final y ahora podemos entonces trabajar con esta ecuación de la recta. Además, decimos que podemos aplicar cualquier tipo de logaritmo, es decir, logaritmo en base 10, logaritmo en base de Euler, que es el logaritmo natural, o otra base que tengamos, pero el tratamiento final difiere dependiendo de la base que nosotros estamos ocupando. Lo vamos a ver en detalle para que me comprendan de qué estamos hablando. Ahora, en esta relación lineal del gráfico rectificado, nos interesan dos cosas. Uno es el intercepto con el eje y, que es donde corta esta recta al eje y, es decir, cuando x vale 0, la variable que está en el eje x vale 0,
y por otro lado la pendiente de esta gráfica. Con estos dos datos nosotros podemos construir ahora la ecuación de la recta, pero esta nos queda en términos de las variables logaritmo natural de y es igual a pendiente multiplicado por logaritmo natural de x más c, que era el intercepto. Y recordamos la ecuación de la recta igual a mx más c igual a mx más b. Creo que lo habíamos planteado en MRU denominando b al corte. Pero esto depende un poco de los textos utilizados de base. Entonces tenemos ahora esta ecuación de la recta, pero como está en términos de los logaritmos, no nos sirve directamente. Entonces, aplicando un procedimiento matemático con función inversa, con usando las propiedades de los logaritmos, nosotros podemos llegar a desarmar esta ecuación y haciendo cambio de variables. Fíjense que aquí tenemos primero la función inversa de los logaritmos, luego aplicamos la propiedad del logaritmo dentro del exponente de esta función y finalmente podemos llegar a que la relación matemática que existe entre las variables del gráfico original corresponde a una expresión general de una función potencial, que nos dice que el i está dado por una constante k por la variable x elevado a m. Entonces, si recordamos de la gráfica que obtuvimos recién, tenemos que la m es la pendiente de la gráfica y, por otro lado, la constante k la podemos encontrar como e elevado a c. Entonces, por eso yo me refería a que no es necesario que dominemos las propiedades de los logaritmos, sino que comprendamos que hay dos parámetros que nos interesan. Uno, la pendiente, y la otra es el intercepto con el eje y. Ahora dijimos que podíamos ocupar logaritmo en cualquier base. Si nosotros ocupamos la función log, digamos, usando entonces log en base 10, justamente lo que cambia es el procedimiento que vimos acá, en donde la función inversa, aquí nosotros la usamos con la base de Euler. Si estuviéramos usando log en vez de logaritmo natural, tendríamos que la función inversa se ocupa aplicando la base 10. Y en ese caso, esta constante k que estamos viendo, tendríamos que la constante k es igual a 10 elevado a la parámetro c. De esa forma, sería el tratamiento usando logaritmo en base 10. Ahora, si usamos una base 8, cambia el k igual a 8 elevado a c. ¿Se fijan? Ese es el planteamiento. Y debemos además considerar las unidades utilizadas para medir las variables, expresándolas adecuadamente junto con la ecuación. Entonces, veamos un ejemplo. Se plantea aquí que en un experimento se mide la posición y el tiempo de un carro de laboratorio que se desliza desde el reposo por un plano inclinado. Y en esta situación, nosotros medimos con un timer de cinta, ya vamos a ver el timer en un video,
que lo que hace es marcar una cinta de papel en intervalos de tiempo regulares, mientras el carro se desliza desde la posición superior hacia abajo. En este experimento, fíjense que ahí está el timer, hay un ejemplo, ¿sí? Lo que hace este elemento es golpear con un calco y va generando marcas como se ve en la cinta aquí a la derecha de la figura. Y estos puntos están, como digo, intervalos de tiempo regulares. Y de aquí nosotros vamos a sacar la información del experimento. En este ejemplo tenemos los datos obtenidos, que recordamos que son tabla de datos de itinerario del movimiento, y este gráfico, lo primero que hacemos es obtenerlo con los valores directamente, ¿sí? Es primordial, ya que muchas veces cuando uno habla de rectificación, los estudiantes piensan, ya, esto hay que rectificar, 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 ¿sí? Y se olvidan de hacer la gráfica eh, con los valores iniciales y tal cual salieron del experimento, que es lo que nos permite decir, oh, es una curva, por lo tanto, debo rectificar, ¿sí? Aquí se aprecia también este gráfico que es parabólico, potencial, ¿sí? Lo que nos lleva a pensar, hay que rectificar. Y con esto, aplicando los logaritmos, obtenemos una tabla de datos secundaria, en donde aquí está los logaritmos naturales aplicados a cada uno de los datos obtenidos en la tabla anterior. Ahora, ¿de dónde sale esta tabla de datos? Fíjense que en el timer hay dos posiciones. Una posición, si volvemos a la foto del timer, y podemos hacer una ampliación de esto. El timer tiene un interruptor en este sector que nos dice que en la posición 1 la frecuencia F es igual a 10 Hz. Es decir, golpea 10 veces en un segundo. Mientras que la segunda frecuencia, la F2, es igual a 40 Hz. De esta manera, nosotros obtenemos la distancia temporal que existe entre cada uno de los puntos en la cinta. Si volvemos a la tabla de datos, fíjense que en esta tenemos la frecuencia, estaría en F igual 10 Hz. Esto implica que el tiempo es igual a 0,1 segundo entre punto y punto. De esa forma tenemos 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Ahora, si seguimos con lo que estábamos viendo, tenemos el gráfico itinerario y vemos que es una parábola, una función cúbica, una hipérbola, etc. Pero necesitaríamos estar seguros qué tipo de función es. Y aquí está la dificultad de trabajar con los datos en crudo, digamos. ¿Mm? Pero como no estamos seguros, aplicamos logaritmos y esto
nos transforma en una línea recta cualquier cosa. Lo que va a variar son los valores de intercepto y los valores de pendiente que nos pueda arrojar cada tipo de función distinta que nosotros estamos analizando. Y el primer dato aquí ya aparece borrado debido a que el logaritmo natural de 0 no existe. De esta forma tenemos entonces la nueva tabla de datos, y con esta tabla de datos tenemos el gráfico rectificado, que en este ejemplo nos dice que si trabajamos con 2 puntos de la recta, o sea, trabajamos a mano, podemos calcular la pendiente, y esta pendiente en el ejemplo nos da 1.91. Ahora, el punto de cruce en este caso fue de 0,5. Y en la ecuación, que nos interesan los valores de pendiente e intercepto, lo podemos sacar directamente y reemplazar. Fíjense que aquí está la posición R igual a K por T elevado a la pendiente M. Es decir, que la posición R es igual a E elevado a C por T elevado a la pendiente, o sea, E elevado a 0,5 por T elevado a 1.91. Y esto nos da un resultado de 1.65 T elevado a 1,91. Y aquí viene la parte interesante del análisis, que nos dice que en teoría el carro que desciende desde el reposo por un plano inclinado, sin roce, posee un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, dado por la siguiente ecuación. Tenemos aquí la ecuación general de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en donde el R0 es la posición inicial, B sub 0 es la velocidad inicial, y la ecuación final nos queda R0 más B0 por T, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Sin embargo, si nosotros pensamos en las palabras clave, se suelta o se deja caer, esto implica que la velocidad inicial es 0, y considerando un sistema de coordenadas adecuado, la posición inicial también va a ser 0. Por lo tanto, nos desaparecen estos dos términos, y el resultado final es que la posición R está dada por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si esta de aquí, que es la ecuación teórica, la comparamos con la que está ahí arriba, que es la experimental, podemos llegar a decir que entonces esta ecuación experimental se parece, sí se parece. Y por analogía, podemos sacar que un medio de la aceleración es equivalente a 1.65. De esa forma, fíjense que aquí ya lo tenemos hecho en el ejemplo. Un medio de la aceleración es igual a 1.65, por lo tanto la aceleración es de 3,3 metros partido por segundo al cuadrado. Y ahí está el tratamiento completo. Ahora, la pendiente difiere un poco de la teórica, ya que en el experimento la pendiente dio 1.91, o sea, t elevado a 1.91, cuando en realidad nosotros esperábamos t al cuadrado. Pero si tenemos
este criterio de error de máximo 5% entre una y otra, podemos decir que estamos dentro de los valores esperados y llegar a la conclusión de que sí, el carro se movía con un MRUA que cumple más o menos con la ecuación, y como resultado especial tenemos el valor de la aceleración del carro a través de este análisis de comparación. ¿Cómo vamos a usar nosotros esto en este laboratorio? Tenemos una actividad de caída libre. Entonces, del timer se cuelga una pesa y se pasa la cinta por el timer y se deja caer. Entonces, cuando yo planteé el tipo de movimiento, ¿cierto? Va a ser un MRUA, ya que está sometido a la aceleración de gravedad G. Y si nosotros colocamos, tal como estaba planteando recién, un sistema de coordenadas adecuado, pensemos que esto está en el punto inicial 0 y que el eje Y va hacia abajo. Entonces, si comentamos, este sería el eje Y. De esta forma, tenemos posición inicial 0, decimos se suelta, se deja caer, o sea, velocidad inicial igual 0, y registramos la caída del objeto en la cinta, tal como yo les voy a mostrar un video. Dejamos de compartir y vamos a ver un video que está aquí. Fíjense en el video, luego lo comentamos. ¿Se veía bien el video? ¿Aló? Sí, profe. Vale. Ujú. ¿Y se escuchaba sonido, no? No, solo la No se imagen. escucha. Ya, bueno, lo único que tiene el video es una música detrás. Veamos puntos claves de este video.
un poquito antes. Ahí está el timer, está el calco, ¿sí? Y la posición en 40 Hz o en 10 Hz, ¿sí? Luego, un poquito más adelante se ve esto desarmado y se ve el cómo golpea. Justamente ahí está la aguja que golpea a 10 Hz o 40 Hz. Y finalmente se ve el montaje. Ahí el colega está armando. Fíjense que aquí está el montaje vertical. Esto es en el laboratorio de física de la UFRO. Tenemos el timer puesto ahí arriba. El colega le pasa la cinta y luego se ve incluso en el momento en que lo dejan caer. Y ahí están las marcas en la cinta que corresponden a los puntos de, en este caso, el experimento está hecho a 40 Hz. Tenemos otro video de esto mismo. Déjenme ver dónde está. Se ha tenido la función de compartir. Dame un segundo. Copia. Ya, a ver si ahora podemos compartirlo con audio. Compartir el sonido de la computadora, ahí sí. Ahí vamos con el segundo video. Entonces yo enciendo y tú sueltas, ¿no? Ya. Ahí sí sonó, ¿cierto? Sí, profesor. Ya. Y está clarito cómo se hizo el experimento para tomar las mediciones con las que nosotros vamos a trabajar. Volvemos entonces a la presentación. Ya tenemos ahí entonces el planteamiento, dónde está el eje Y, dónde está la posición inicial 0, y con esto nosotros esperamos que de este montaje nosotros tengamos una ecuación dada por la posición Y en función del tiempo igual a y me cuesta un poquito escribir, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero en este caso la aceleración es g por el tiempo
como media regla del tiempo al cuadrado. Esta sería entonces nuestra ecuación teórica para el experimento de caída libre. Debido a que, como decimos, se deja caer, por lo tanto, la velocidad inicial es cero. Al mismo tiempo, colocamos el cero arriba y con eso la posición inicial también es cero. Y en esta tabla nosotros deberíamos rellenar los datos del experimento y hacer el análisis que corresponde. Decimos que a partir de la tabla anterior, realizar el gráfico posición versus tiempo. Si se observa una tendencia lineal, obtener la ecuación. Si en el gráfico no se observa una recta, realizar el proceso de rectificación aplicando logaritmo natural o decimal a ambas variables en la tabla de posición versus tiempo y graficar esta nueva tabla rectificada. A partir del gráfico, obtener la ecuación posición versus tiempo, no olvidando indicar las unidades físicas correspondientes, y finalmente comparar la ecuación de posición versus tiempo obtenida con la ecuación teórica de una caída libre. Ya tenemos la ecuación teórica de caída libre y en la guía yo les coloqué las fotos. Entonces, aquí me gustaría que tuvieran lápiz y papel para ir considerando, ir tomando estos puntos que están en la gráfica. Y tenemos el primer punto aquí en 0, 0. Entonces, si pueden rellenar la tabla de datos para que después la analicemos y nos ponemos de acuerdo con las marcas. Tenemos la primera posición 0, 0. Aquí hay una segunda marca que no se ve tan clara, pero existe. ¿Y cuánto vale esa posición? Si la regla está en centímetros. Necesito la ayuda y participación de ustedes. ¿Cómo, profe? ¿A qué se refiere? A que aquí nosotros tenemos a ver, lo que yo quiero es que ustedes me ayuden a tomar los datos y que lo vayan construyendo en una tabla de acuerdo a lo que estamos viendo en la imagen. Y esta correspondería, para que vayamos más claro, al tiempo 0 de 0, que es igual a 0. El primer tiempo, la primera medida. Y esa corresponde a la posición I igual a 0. Luego tenemos aquí un tiempo T1, que para nuestro caso, si esto está en 40 Hz, esto sería 1 dividido en 40, 0,025 segundos. Y la medida de I es 2 milímetros. Escuché 2 milímetros y escuché 0,2 al mismo tiempo, parece, ¿no? Ya, 0,2. Entonces, estos datos, por favor, regístrenlos. Y nos ponemos de acuerdo a ver cuánto mide qué dato. Luego, fíjense que tenemos el tercer tiempo para la tabla de datos. Este sería T3, que es de 0,05 segundos. Y la medida, ¿se alcanza a ver bien o no? ¿Cuánto dirían ustedes que mide eso?
0,8. Ya, me parece. Sería entonces, le colocamos 0,8 y estos son centímetros, ¿cierto? Luego tenemos la siguiente marca, que corresponde a un tiempo t. T4 sería este, el cuarto valor, igual a 0,075, si no me equivoco, segundos. ¿Y mide? 0,95. Creo que no. No, perdón, era 1,95. Ya, buena apreciación ahí en la medida pequeña. 1,95. Perfecto. Centímetro. Ahí tenemos el otro dato. Bueno, tenemos ahí la siguiente marca. Esta correspondería, digamos, ¿en qué tiempo? 4. Esta correspondería a tiempo T5, que sería, digamos, 0,75, o sea, 0,1 segundo. ¿Está bien? Sí. Y el valor es de 3,8 centímetros. ya 3,8 centímetros. De ahí nos vamos a la siguiente. T6 igual a, este sería 0,125 segundos. Y mide 6,1. Sí, puede ser 6,1 o 6,05. Piensen que este instrumento está dividiendo al centímetro en cuántas partes, 1, 2, 3, 4, 5, o sea, de la línea de acá abajo, aquí, en esta parte, nosotros tenemos 0,1 centímetro, pero esta corresponde a 0,05 centímetros. O sea, yo me inclinaría por tenerlo lo más preciso posible y dejar esa medida en 6,05 centímetros, ya que el 6,1 lo veo más al lado. ¿Sí? Bueno, tenemos en la guía de laboratorio, para que podamos avanzar más en el análisis, tenemos todos los datos y de esa forma los vamos a ir midiendo. Tenemos ahí 9, tenemos 12,35, parece, 16, y tanto, 20,8, 9, 85. Podemos diferir un poquito entre la medida de cada uno, la apreciación que tiene cada uno de la medida. Y están todas las fotos hasta la última medida, que yo consideraría esta la última medida, ya que esta está allá afuera de la zona de medición de la regla. Por lo tanto, si le doy un número, lo más probable es que el número sea errado. ¿Sí? Este material está en la guía, está tal cual, y lo tienen ustedes en el campus. Ahora yo me adelanté un poco al trabajo. Y
¿Se ve el Excel? Tenemos en la primera, ¿Se ve? vale, tenemos en la primera columna, o sea, en las primeras dos columnas, tenemos los datos que tomé yo, de acuerdo, como digo, a mi apreciación. Tenemos la columna de tiempo a la izquierda, la columna de posición a la derecha, y con esta yo hice esta gráfica, que es la de los datos en crudo. Posición versus tiempo. Y le apliqué, en este caso, una función potencial. Pero esta función potencial, fíjense que me da el resultado, me da ese valor, que el IDT es igual a 4,50, o sea, 452,96 t cuadrado menos 9,3718 t más 0,0721 y me da un R igual 1. Entonces, yo no, como planteamos, yo no sé si estar seguro de que esto efectivamente es una función potencial, o podría haberle dicho de orden 3 o de orden 4 y haber cometido un error. También a la vista está un valor de 9,3718 por t y 0,0721. Entonces, si nos vamos a la ecuación original, o sea, a la ecuación teórica de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, este parámetro de los 452 corresponde a un medio de la aceleración. Y el valor que está al lado, el de menos 9,37, sería una velocidad inicial de menos 9,37. Y esto no es real, ya que ustedes vieron en el experimento que la masa se soltó, se dejó caer, no se lanzó. Y también hay un corrimiento ahí de posición inicial, que correspondería al tercer parámetro, que lo vamos a ver en detalle en otro documento que preparé. Ahora, ya que este sistema me dio una curva de la cual yo no puedo estar seguro si realmente era potencial, aunque el R cuadrado me da 1, en las siguientes columnas apliqué logaritmo natural a cada uno de los datos. Y está eliminada la primera, la que corresponde al logaritmo de 0, ya que este no está definido. Entonces, como decía, con esta nueva tabla de datos, que está hecha con los logaritmos naturales de los datos originales, tenemos una nueva gráfica, que es la que está a la derecha, que nos dice que en este caso el logaritmo natural de I es igual a 2,1321 logaritmo natural de T, que es la variable que está en el eje X, más un parámetro ahí, que es el corte con el eje, de 6,2079. Y el R cuadrado me da un 0,9996. Entonces, en base a este resultado, yo construí otro documento, pero este no lo tengo que compartir con ustedes, ya que me gustaría que ustedes pudieran hacer el análisis. Aquí yo hice el análisis de el MRUA. Entonces, primero, desde la gráfica de posición versus tiempo, la línea de tendencia corresponde a una función polinómica de orden 2 y esta arroja la ecuación de movimiento que está enmarcada ahora aquí. Esta es la ecuación que obtuvimos en el Excel. Entonces, si nosotros comparamos esta con la ecuación de itinerario teórica,
Y hacemos la analogía de que este parámetro, flechita, este parámetro de 452 corresponde a este parámetro completo. Lo vamos a dejar así. Podemos decir que entonces un medio de la aceleración para esa función nos dio 452.96. Y con esto, la aceleración nos daría 905.92. Y nosotros esperábamos que la aceleración de gravedad G, si estamos en centímetros, esta debería valer 980 centímetros dividido por segundos al cuadrado. Entonces ya tenemos una aceleración menor que la aceleración de gravedad que nosotros esperábamos. ¿Sí? Y por otro lado, aquí yo creo que la observación, que este método nos entrega además una velocidad inicial y una posición inicial, que pueden haber surgido de un error experimental o puede haber surgido de que esto no corresponde a la función polinómica de orden 2 que yo le pedí al Excel que me hiciera. Entonces tenemos aquí una velocidad, fíjense que volvemos a comparar, 9.37, negativo, velocidad inicial, y posición inicial de 0.0721, que correspondería a, si está en centímetros, un corrimiento muy pequeño. Pero sí me preocupa en este caso esta velocidad inicial que es menos 9.37, como si lo hubiéramos lanzado hacia arriba, en contra de la dirección del eje que habíamos planteado. Entonces no me deja tranquilo. Y me voy a la rectificación, que decimos que desde la gráfica de los datos rectificados, usando el logaritmo natural, y aplicando esta tendencia lineal, ahora obtenemos la ecuación que nos dio el Excel, que nos dice que el logaritmo natural de I es 2,1321, logaritmo natural de T, más 6,2079. Y esto corresponde a la ecuación de la recta con pendiente M es igual 2,1321 y el intercepto B 6,2079. Y aquí nuevamente utilicé B en vez de C. Entonces, con esto reconstruimos nuestra ecuación de movimiento. Y la ecuación de movimiento nos está dando que el I de t está dado por el E elevado a B, ¿cierto? Esta constante, multiplicada por el tiempo elevado a la pendiente. Y para la caída libre, nosotros esperábamos que la ecuación de movimiento, o sea, la ecuación de itinerario, debiera estar dada por un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. De esta forma, mi aceleración, el in en la ecuación. ¿Qué significa el in en la ecuación? No es un in, es un... La verdad es que debería estar así. Ln, que es logaritmo natural. Recuerda que para nosotros hacer la transformación de los datos, le aplicamos logaritmo natural a cada uno de los datos. ¿Cierto? Que dice in. Sí. Lo tomó el tipo de letra, lo tomó en minúscula. ¿Sí?
Entonces, si volvemos a hacer la comparación que nosotros estábamos buscando, tendríamos que este valor de e elevado a b, que surge de esta transformación, corresponde a un medio de la aceleración. Y que la pendiente m, que tenemos arriba, m, corresponde a, o debería corresponder a 2. ¿Sí? Si nosotros comparamos estos valores, hacemos que un medio de la aceleración, entonces es igual a e elevado a b, o sea que la aceleración nos está dando en este caso 993.31. Pero insisto que estos son los datos según mi apreciación. ¿Mm? Ahora, ¿dónde está el e? En la función inversa del logaritmo en su calculadora científica. Y tiene que tener cuidado porque está la tecla de log, y arriba de la tecla log aparece en amarillo 10 elevado a x, que es la función inversa, y a la derecha está la tecla ln, que tiene la función inversa de e elevado a x. ¿Sí? Entonces lo que yo hice fue reemplazar aquí de un medio de la aceleración es igual al e elevado a 6,2079, y eso me permite entonces encontrar una aceleración de 993.31, que está más cerca de los 980, aunque el hecho de que sea superior a mí me preocupa un poquito, me dio más de 980, pero estamos muy cerca del error, y podríamos calcular el error porcentual. ¿Cómo lo sacamos? Lo sacamos. Vamos a tener para el error porcentual, vamos a hacer aquí una nueva forma y vamos a colocar que en este caso vamos a tener los 993,31 menos la cantidad que esperábamos, 980. Y esto lo vamos a dividir en 980, en la cantidad que debería ser la real. ¿Sí? Y esto entonces colocamos la división y esto lo multiplicamos por 100. ¿Y cuánto me da entonces el error porcentual? Si me pueden ayudar. ¿Me pueden calcular ese número? 1.35. 1,35, y esto es por ciento. O sea, estamos dentro del criterio del 5% del error de laboratorio. No nos debería preocupar mucho que el resultado sea mayor. Quizá en esta parte del planeta no tenemos 980, tenemos un poquito más o un poquito menos, debido al cambio climático u otras cosas. Pero el error porcentual nos dice que estamos dentro de este criterio, por lo tanto podemos considerar que es un valor correcto. Y aquí se me olvidó colocar que, por otro lado, nosotros esperábamos pendiente m es igual a 2, y obtuvimos
que la pendiente M en este caso fue de, ¿cuánto está el valor? 2,1321. Entonces también podríamos hacer un cálculo del error de la pendiente, ahí que nos va a dar un error pequeño. ¿Sí? Y con eso caracterizamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero más importante para mí es el método que estamos usando, ¿sí? En donde nuestro método inicial, que era en base a la ecuación de la recta, no funcionaba debido a que tenemos una función potencial, ¿sí? Y debemos ocupar entonces este criterio de rectificación para poder llegar a un valor, a un resultado final, que representa a la caída libre. Profe, Dígame. al calcular el E elevado a B, ¿cómo lo hizo Sí. la calculadora? Porque no me da. Tienes que apretar la tecla Shift. A ver, primero, que dependiendo de la calculadora que tú tengas. Por ejemplo, yo tengo aquí a mano una FX 82 MS, Casio. Sí, igual. ¿Ya? Entonces, tú aquí colocas el número, 6,82, ¿dónde está? No, 6,2079. 2079 y apretas la tecla Shift y le apretas E. Ah, no, es al revés. Primero Shift E, Shift LN y de ahí escribe el valor de 6,2079. Y eso me da 496,657. A ver si lo escribimos aquí. Tendríamos que esto es igual a E elevado a B, que lo vamos a poner más arriba. 6,2079. Y eso, al evaluarlo en la calculadora, tal como estábamos discutiendo, me da un valor igual a 496,657. Algo así. Eso después lo divide en 0,5, ¿no? Lo multiplico por 2. Ay, Porque acuérdate que tenemos que un medio de la aceleración es eso. Entonces, si lo escribimos de nuevo, un medio de la aceleración es igual a ese número, 496,657, o sea que la aceleración es igual a 2 veces los 496,657. O sea, el valor que me da de 993,31. Y centímetros partido por segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Le resultó? sí, profe, muchas gracias. De nada. Entonces tenemos ya, por un lado, como decía, caracterizado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, con un ejemplo que está completo en la guía de laboratorio que le subí, y hecho el análisis, aunque me gustaría mucho que ustedes pudieran construir la tabla de datos y seguir este análisis para ver si diferimos mucho en el resultado o si yo me equivoqué en alguno de los datos. Puede que me haya saltado un dato, creo que no, porque los valores están bastante
bastante buenos, están dentro de lo esperado para este laboratorio. Y tenemos además el criterio del error, que es dato duro aquí. El error de 1.35% es bastante bajo. ¿Mm? Entonces, está todo más o menos clarito, ¿no? ¿O hay más dudas, consultas? Correcto. Claro. Si nos da más de un 5%, decimos, chuta, el experimento está mal hecho o simplemente yo me equivoqué y me dio un valor extraño. Y, por ejemplo, mira, fíjate que en un estudio que yo hice cuando estaba haciendo esto para ustedes, preparando esta clase, recuerdan que aquí había el primer punto, no estaba tan marcado, que estaba medio borroso, específicamente este punto que está aquí, el que yo asigné como I1 en la tabla de datos. Fíjate que vamos a hacer al tiro el experimento de ¿qué pasa si yo me equivoco en un dato? Tenemos esos valores y yo decía que específicamente este punto de aquí a mí me parecía un poco dudoso, ya que estaba medio borroso. Entonces si copio todos estos datos y los llevo a una nueva tabla y voy a eliminar ese valor. Y decir, chuta, ese punto no existía, o sea, todo esto está corrido, ¿sí? El tiempo no correspondía a los 0.025, no correspondía a 0,2, sino que correspondía a la posición 0,80, es decir, al punto siguiente. Entonces, vamos a iluminar el último y si yo hago una gráfica de nuevo de esto, el de dispersión, que es el que me gusta, sin las series, y a este le aplico la línea de tendencia, que dijimos que era polinómica de orden 2 y que presente la ecuación. Fíjense cómo varía esta cuestión al tiro. Vamos al inicio. Fíjense que me cambió la aceleración recuerden que este valor de 4,51 era un medio de la aceleración, pero fíjense que me aumentó la velocidad inicial ahora para el otro lado. Entonces, si yo digo, pero como no puedo estar seguro de la función polinómica, vamos a aplicar los logaritmos. Ln de, abro espacio, marco S, aprieto y me voy para el lado y luego me voy hacia abajo. Y hago ahora el insertar un gráfico de dispersión. En este gráfico ya los valores que me van a dar, fíjense que le agregamos la tendencia y ahora sí es lineal y le presentamos la ecuación y valor de R. El valor que me está dando y lo llevamos a 18.
Fíjense que ahora la pendiente me está dando 1.6803 y yo esperaba 2. Y el intercepto me está dando 5.7542. Entonces, si volvemos a hacer el análisis, y aquí escribo el 5.7542, y aquí le voy a calcular la exponencial, que esta es exp de el número, de ese número, me da un 315. Déjenme verificar si con la calculadora, porque no estoy seguro de la función en el Excel. Shift LN de 315.51 3036. Va. De 315.51 2036. Me da matemática el error. Profe, no tiene que ser exponencial del sí. 5 punto. Sí, gracias. ¿De así? Sí, dame un momentito. 5.7542. Ya, eso me da 315.51, correcto. Y acuérdense que esto es un medio de la aceleración. Por lo tanto, la aceleración sería igual a 2 veces ese número. Y me da una aceleración de 631,02. Y nosotros esperábamos 980. Entonces, vamos a aumentar el tamaño. 631 versus 980. Con esos valores, ¿me podría decir cuál es el error porcentual que tenemos? ¿Se acuerda cómo lo sacamos, no? Profe, sería 631 por 980 dividido en 980 por 100. No, la resta. La resta, Ah, espérate. ¿Dónde Me la viene dejamos? negativo. Ahí. Aquí está. Estoy compartiendo, ¿cierto? ¿El error porcentual? No, no sé. No. Ah, ya comparto esta. Ahí tenemos la... Ahora sí. Antes teníamos 993.31 menos 980 y ahora tenemos 631 menos 980. Claro que esto debería ir en valor absoluto, ¿eh? Para que no nos moleste el signo negativo. O hacerlo al revés, 980 menos 631. ¿Cuánto? 5. 5. Demasiado cerca del error aceptable. Pero de acuerdo a lo que ustedes vieron en el video, ¿sería posible que la aceleración de gravedad nos bajara de 980 a 631? Yo digo que es como antinatura. Apareció una fuerza de levitación sobre el sistema, una fuerza de roce sobre el sistema. La fuerza de roce del aire no es tan grande. No, me dio 35,6. Ah, ya, ahí sí. 35,6%.
O sea que definitivamente el dato, este que nosotros estábamos, que yo había dejado o que estoy comentando ahora, que me generaba la duda, que era este dato, este, sí era un dato. ¿Mm? Porque lo que hicimos en la tabla de que hicimos recién fue eliminar este dato, decir, no, esa debe haber sido una mancha al papel, estaba mal hecho. Pero esto nos llevó a un error de un 35% y eso ya no corresponde. Por lo tanto, creemos que sí es un dato y el calco estaba medio malo o el timer le faltaban pilas, pero sí es un dato. ¿Ah? Ahora lo aconsejable es que si nosotros estamos haciendo el experimento directamente, lo hubiéramos hecho una, dos veces, tres veces y hubiéramos sacado promedio de los datos para estar completamente seguro y más cerca de minimizar el error. Está más claro ahora, ¿no? Nadie dice nada, eso quiere decir que o están muy perdidos o está todo claro. Por mi parte está claro. Ya, qué bueno. Por mi parte igual, profe. Todo claro. Ya. De todas maneras, ustedes saben que el video queda la clase grabada en el campus si la quieren volver a revisar. Y recuerden que a principio de semestre conversamos que tenemos prueba el lunes 17, que incluiría hasta este tema. Y tengo pendiente el enviarles los resultados del informe laboratorio para que esta retroalimentación esté antes de la evaluación. Pero durante la semana se lo estoy enviando. ¿Ya? ¿Algo más que agregar? ¿Algo más que preguntar? Yo tengo una pregunta. La Dígame. frecuencia que se utiliza esa la da el instrumento de medición, ¿cierto? Sí, sí. Teníamos en el timer, a ver, espérame. Teníamos en la foto del timer que no sé dónde quedó, por aquí. Fíjate que, a ver si logro llegar a eso. Aquí estaba el selector. En esta parte está el selector de 40 Hz o 10 Hz. Con 10 Hz salen poquitos datos. Y de hecho, yo hice una tabla de datos considerando como si estuviera en 10 Hz, porque el video lo compartieron los colegas. Y yo generé una tabla de datos tal como si hubiera estado en 10 Hz y me dio una aceleración de 200 o algo así. Y eso ya no estaba completamente malo. No la quise agregar ahora en la clase, la otra tabla de datos para no confundirlos. ¿Sí? Aseguramos que estaba en 40 Hz. Y de hecho, si uno observa el video, detenidamente se alcanza a ver la posición de 40. ¿Algo más? Profe, yo tengo una duda respecto a la evaluación. Dígame. La evaluación era en la tarde, ¿cierto? Es que no me recuerdo bien cuando lo mencionó al principio del semestre. Lo que planteamos al principio del semestre fue que nos íbamos a poner de acuerdo en el horario.
Entonces, ¿Y usted hace las pruebas por medio del campus o hay que enviarle por correo? ¿Cómo? no, a través del campus. A través del campus. La modalidad de la prueba es, ahora pausé la grabación para no alargar la clase, o sea, la clase grabada. La evaluación es a través de campus. ¿Cuál es la modalidad? Preguntas de selección múltiple. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Medir. En una primera instancia, o sea, en un primer laboratorio, nosotros vimos instrumentos de medición y los caracterizamos. ¿Sí? Entonces, como no tenemos la posibilidad de entregarle un instrumento para que lo caracterice, nosotros le vamos a entregar una foto de un instrumento y le vamos a preguntar, ¿cuál es la caracterización? Elija entre esto, esto, esto. ¿Sí? Si queremos ver su capacidad de análisis gráfico, le vamos a entregar una tabla de datos y le vamos a preguntar de la tabla de datos, ¿cuál fue la constante de velocidad? ¿Cuál fue la constante de aceleración? ¿Dónde estaría la burbuja si el tiempo fuera este? Es un poco lo mismo que estamos haciendo en el laboratorio, pero lo llevamos a la virtualidad en donde medimos básicamente estos objetivos. Si le entregamos una tabla de datos que deba rectificar y a través del resultado, vamos a saber si es que usted pudo rectificar usando el Excel, si fue capaz de tabular y graficar los valores obtenidos y llegar a la caracterización y modelamiento matemático de un fenómeno. ¿Ah? Ya que, como yo planteé en algún momento de esta clase, la idea de esto, para mí, personalmente, más allá de estudiar el MRUA, es a través de el estudio del MRUA, obtener una metodología científica que me sirve para analizar gran cantidad de experimentos, tal como dicen aquí, siendo un procedimiento esencial en el tratamiento de datos experimentales. Por ejemplo, yo en agronomía, en las pruebas le digo ya, se midió una planta, el crecimiento de una planta, y los datos obtenidos fueron estos. ¿Mm? O la evolución de un parámetro eléctrico para otra carrera. ¿Te fijas? Entonces la idea es que el método que estamos usando sea lo que está claro. Aparte de reforzar la parte de MRUA que corresponde a este curso. Respecto del horario, ¿tendrían ustedes algún problema de que evaluemos a las 2:30 de la tarde en conjunto con los grupos o el grupo del profesor Jaime? ¿No? Yo tampoco. Tampoco, profe. Vale. Tampoco. Ya, mira, nosotros hoy día en la tarde nos vamos a juntar con el profesor Guarda, justamente para ver detalles de la prueba y estaría entonces para el día lunes 17 a las 14:30. ¿Sí? Todos de acuerdo. De todas formas, les envío hoy día en la tarde, una vez que haya hablado con Jaime, les envío un correo masivo recordando la evaluación. ¿Sí? Recordando la evaluación y el horario. Y va a estar disponible en el campus. Y una vez que esté agendada, a ustedes les aparece ahí en la agenda. Cuando uno entra a campus, te aparece directamente tal fecha, tal hora, prueba 1 abre. Abre a las 14:30.
ahí nos vamos a poner bien de acuerdo con el colega en cuanto a la duración de la prueba. Si lo hacemos más corta y les damos 1 hora, si lo hacemos un poquito más larga les damos 1 hora y media o 2 horas, eso lo vamos a definir bien hoy día en la tarde. ¿Sí? Eso. Más dudas, más consultas. Ya. Si no hay más dudas, más consultas, les agradezco la participación hoy día nuevamente. Y apenas, como les decía, la información definitiva, les envío un correo y la próxima semana evaluación. Ahora, si durante la semana ustedes tienen dudas, escríbanme un correo y si no se lo respondo, insístanme por favor, porque entre todos los correos que están llegando al día, de repente se me pierden en algunas cosas. ¿Ya? Eso, porque tengan una buena tarde, síganse cuidando del coronavirus y nos vemos el día de la prueba. Gracias, profe, nos vemos. Oh, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Chao. Gracias igualmente.